Le damos la bienvenida al concejal Federico Sánchez Chopa de Acción Tandilense La Libertad Avanza. ¿Cómo estás, Federico? Buen día y dígame feliz día. Sí, del agrónomo y del veterinario. Hemos saludado temprano. Hoy a la mañana te saludamos. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, así que bueno, acá estamos. Bien. Bueno, y a todos, en tu nombre a todos. A los colegas y a los primos. Los Nosotros entre veterinarios y agrónomos nos llamamos de los primos. Sí, bueno, a veces nos decimos picapasto, mataperro, pero bueno, son esas chicanas propias de la profesión. Está. Federico, bueno, el bloque ha hecho una consulta, se puede decir, a la Asesoría General de Gobierno. Exactamente, de la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires por el último aumento del boleto de colectivo en Tandil. A ver, que recordemos que el Ejecutivo, frente a la demora que presentaba, de acuerdo a lo que plantearon, el Consejo en expedirse en relación con el pedido de aumento, decidió hacerlo por decreto. Hacerlo por decreto. Sí. Bueno, ¿ustedes creen que no es legal? Por eso, ahí es donde surge la duda. Entendemos que no es legal, no corresponde hacerlo por decreto, porque así lo dice la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 233, donde indica que la tarifa del transporte público se define pura y exclusivamente por la mayoría simple del Consejo Deliberante de cada uno de los distritos. Y como este decreto no fue convalidado por el Consejo Deliberante, no debería tener validez como tal. Así que antes de, nosotros mandamos a preguntar a la gente o por lo menos a la oficina que auspicia de consultora frente a estas cosas, que es lo que bien nombraste vos recién, es la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, consultándole, obviamente detallándole toda la información y entregándole todos los decretos, entregándole el pliego de bases y condiciones, entregándole las distintas ordenanzas con las que se venía trabajando el precio de colectivo. Básicamente si corresponde o no corresponde o que tenga validez el decreto dictado por el intendente. Aún en las circunstancias en que fue que salió ese decreto, porque el intendente planteaba... el decreto no dice ninguna circunstancia en particular. No, pero que llevaba meses de tratamiento sin resolverse. Ok, pero si no es potestad del intendente no podría hacerlo por más que lleve meses. Y dio inclusive facultades al Consejo Deliberante para poder hacerlo. Y no se le entregaron tampoco. No. Entonces, la pregunta es, nosotros veníamos trabajando desde el 2024 con las facultades otorgadas al intendente para poder incrementar el precio del boleto de colectivo por IPC, así es como se había discutido en un principio, esto fue en marzo del 24 y nosotros acompañamos, después ya volvieron a insistir con esto, nosotros consideramos que no, que tenía que ser potestad del Consejo Deliberante, como lo dice la ley provincial, pero la mayoría define, así que le volvieron a dar la potestad al intendente hasta marzo del 2025. Y a partir de marzo del 2025 comenzamos una serie de discusiones. Nosotros lo que ponemos en el tapete, sobre la mesa de discusiones, no solamente el precio del colectivo, que obviamente que es importante, porque si tenés una mínima inflación como estamos teniendo ahora, que ha bajado muchísimo y hay que reconocerlo, igualmente algunos precios siguen aumentando, con lo cual uno tendría que acompañar. Ok, acompañemos a través del IPC, pero discutamos todo el servicio del transporte público en general y no solamente el precio del colectivo, que es como para decir, se discute el precio del colectivo y no se habla más nada. Y eso es lo que ha planteado el oficialismo durante todo este tiempo y nosotros insistimos con otras cuestiones diferentes. Entonces hay que recordar que había un pedido de actualización del boleto de la Cámara de Transporte, que ya lo planteaban con cierta urgencia. Un pedido de la Cámara de Transporte que, de nuevo, en las discusiones que hemos tenido durante mucho tiempo, siempre se han tenido en cuenta dentro de las discusiones. También tiene que entender que no solamente la Cámara de Transporte hace el transporte público, porque también tenés los usuarios. Sí, y ahí es donde nosotros desde el Consejo Deliberante tratamos de hacer los equilibrios correspondientes para que no haya un desbalance en estos equilibrios. Y a partir de ahí, en estas discusiones, no se nos ha permitido poner otra cosa de discusión más que el precio del boleto y obviamente que ninguno de los bloques iba a acompañar frente a esto. Y bueno, y a partir de ahí el intendente toma esta decisión y nosotros, entendiendo de manera correcta, hicimos la consulta al organismo que corresponde para saber si esto es valedero o no, y en todo caso veremos qué medidas tomar. Ahora, ¿ese decreto debería haber vuelto al Consejo Deliberante? Lo que él pedía era eso, el intendente lo que pedía es que sea convalidado por el Consejo Deliberante, es decir, que nosotros consideramos que ese decreto es, y eso al no convalidarse no tiene validez, y al no tener validez, porque así lo decía el decreto, al no tener validez no podría incrementar el precio del colectivo, pero bueno, acá se hizo de esta manera
y bueno, mientras tanto estamos a la espera. Lamentablemente pasaron 3 semanas, consideramos pertinente, primero prudente, no salir a los medios porque también... ¿Esto lo plantearon con el resto de los bloques? Es que nosotros lo trabajamos desde nuestro bloque porque consideramos que no correspondía ¿Pero sabés si es compartido hacerlo con el resto de los bloques? ¿Alguien más lo planteó en el Consejo? Ahora esta semana salieron a hablar de que se podría llegar a hacer la consulta por otra vía, bienvenido sea, nosotros obviamente vamos a estar acompañando esa propuesta, pero también es válido aclarar que nosotros el 15 de julio hicimos esta presentación, que fue una semana después de haber salido el decreto, porque estuvimos trabajando en el escrito, no somos abogados de profesión, yo soy veterinario y me acompaña Luján, que se dedica a la educación, entonces estuvimos trabajando en este escrito hasta que lo consideramos que estaba bien para poder enviarlo, lo enviamos, también nos acompañaron un grupo de abogados que nos están asesorando en el espacio, lo enviamos y lo dejamos ahí, y reitero, con la prudencia del caso, para que nosotros... Hay muchas cuestiones que por ahí hoy miércoles 6 de agosto se pone a discusión de por qué no avisaron. Y uno no tiene por qué andar comentando qué cosas hace. ¿Hubo algún reproche del resto de los bloques, inclusive del oficialismo? Bueno, serán enojos que tendrán que enojarse y sacarse el enojo, tendrán doble trabajo. El planteo es... Uno no trabaja para los medios, en el buen sentido. Uno no trabaja para claramente para no, decir, está bien que así sea. Esto es lo que tenemos que hacer. No. Nosotros consideramos que tenemos que trabajar. ¿Sí? Y es lo que estamos haciendo. Ahora, tenemos que comunicar cuando nosotros consideramos que corresponde comunicarlo. ¿Pero se discutió este tema en el Consejo? No, nunca se discutió. Nunca se discutió hasta este lunes que apareció en comisión esta posibilidad, cuando Luján terminó de la comisión, Luján Fiego, que es la que forma parte de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, vino al bloque y me dice, encima hoy me toca ser jefe de campaña, con lo cual estamos como un poco, no sobrepasados, pero con un montón de actividades. Viene Luján y me plantea, está esto, ¿qué vamos a hacer con esto? No, obviamente que lo vamos a acompañar, que es bastante similar a lo que nosotros hicimos, pero por 2 vías completamente diferentes. Así que obviamente que vamos a estar acompañando. Si hay otro proyecto diferente, nosotros hicimos lo que consideramos ¿Ustedes correcto. creen que no es legal la aplicación del aumento? Es que, ¿O están a la espera? ¿O tienen la duda? Nuestro planteo es, nosotros consideramos que no. Ahora, también considerábamos que no correspondía la venta del predio de Santa Marina en dólares, porque la doctrina del Tribunal de Cuentas te dice que en la provincia de Buenos Aires se tiene que manejar con la moneda de curso legal. Mandamos a hacer la consulta, fuimos el único bloque que mandó a hacer esa consulta, tuvimos una respuesta 6 meses después, y en esa respuesta 6 meses después nos dijeron, pero viste, esto fue todo de manera oral, nada escrito, ¿no? Que ahora que está Milei, que está hablando de la competencia de monedas, aparte el municipio de Tandil en su momento firmó otro contrato en dólares con con Cablevisión para poder hacer el tendido de las cámaras, etcétera, etcétera. Entonces, como ya tienen algún precedente, claro, no estaría tan mal. Esa fue la respuesta, reitero, de manera oral. Ok, nosotros volvemos a consultar frente a esto porque nos parece que es la vía que corresponde. ¿Corresponde haber hecho este decreto? La ley dice lo contrario. Entonces, ahí es donde uno no tiene mucho para discutir. Pero antes de ser el único bloque, somos 2 de 20 y muchas veces planteamos muchas cosas que consideramos que no son correctas, y como no tenemos acompañamiento de otros bloques, entonces, ¿para qué lo vamos a presentar en una comisión que siempre queda en comisión encajonado hasta que se duerman? Y tenemos muchos ejemplos. Entonces dijimos, bueno, vamos por otra vía, podíamos ir por lo contencioso administrativo. No consideramos que sea correcto, dijimos, primero vamos al primer paso más formal, pero más light, vamos a la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que de nuevo, como te decía, actúa en esta cuestión, ¿no? Te colabora con los distintos municipios para ver si lo que uno está haciendo o hizo o estaría por hacer es legal y entra dentro del marco de la ley. Entonces hicimos esa consulta. Ahora, decís que la consulta anterior tardaron 6 meses en responderla. Sí, y la respondieron porque yo llamé por teléfono, si no, o le sea iban que por a ahí responder. no responden. Posiblemente no respondan, bueno, tendremos que ver las alternativas que tendremos llegado el momento. También le damos un tiempo prudente. Entendemos que por ahí el Estado, los tiempos del Estado, los tiempos del sistema no son los tiempos que acompañan a las personas, eso es cierto, lo conocemos de adentro.
y de afuera también. Entonces, en este caso, también consideramos un tiempo prudente estas 3 semanas. Hoy salimos a comunicarlo y dentro de un tiempo volveremos a insistir para ver si... ¿No cayó muy bien este planteo? Por lo que me decís que ha habido como reproches. Yo no, a mí personalmente nadie, no, como presidente del bloque de la Libertad Avanza Acción Tandilense en el Consejo Deliberante, ningún concejal se acercó a manifestar un planteo diferente o algún malestar ni nada por el estilo. Nadie. Pero bueno, también hay que entender que son épocas electorales, muchos están con la sangre en el ojo porque han tenido ciertas dificultades en el armado de las listas, en peleas internas, en discusiones, en que están viendo que por ahí no es el panorama que esperaban y bueno, eso también se va a ver reflejado. ¿Para quién va dirigido eso? No, en general, esto no para nadie, yo no voy a hablar de ningún nombre personal ni nada por el estilo. ¿Pero qué espacio político? No, en general creo que no hubo, digamos, que muchas... Que no se llegó bien, digamos... Es lo que uno ha leído en los medios, ¿sí? Que como que hubo enojos en distintos lugares, sí. Hubo discusiones profundas en distintos lugares, gente que se ha ido de su partido, etcétera, para tratar de conformar en otras listas en otros lados, acuerdos, bueno, lo que forma parte directamente de la época electoral. Es bastante común que sucedan estas cosas. Pero bueno, por ahí eso también hace, como estamos en un clima electoral, en una época electoral, también hace que algunas personas terminen agraviando frente a trabajo. Esto es pura y exclusivamente trabajo. A nosotros nos encomendaron, hubo un 23% de la ciudadanía de Tandil que nos encomendó la responsabilidad y la obligación de representarlos en el Consejo Deliberante y consideramos que este es un tema importante y como tal lo estamos trabajando no solo desde el Consejo Deliberante en las comisiones y en el recinto, sino también utilizando otros métodos que tiene el sistema para poder hacer las averiguaciones pertinentes. ¿Cómo te sentís desde lo personal? Sos concejal, representás a la Libertad Avanza en la ciudad. ¿Entendés que te toca una tarea difícil, la de defender a la gestión de gobierno nacional? Es una tarea difícil cotidianamente, porque obviamente hoy hay un cambio de paradigma en la Argentina, hay un cambio de reglas de juego, hay un cambio bastante importante de lo que está tratando de hacer el presidente Milei, que es una batalla cultural. ¿Sí? Durante muchos años tuvimos una sola línea discursiva y hoy lo que se está tratando de hacer es, muchachos, tenemos que trabajar para otro lado. Hubo un intento de esto durante el 2015 al 2019 con el gobierno de Mauricio Macri, donde se empezó a discutir nuevamente el concepto de meritocracia. Bueno, pero entiendo que hoy se va más de lleno hacia eso y obviamente que es difícil porque digamos, no es sencillo que la gente quiera cambiar. No es sencillo. No, y en este caso, bueno, lo venimos hablando un poco también a partir de los llamados y de las opiniones de nuestros oyentes. Hay gente que no la está pasando bien, que hay gente que está haciendo muchísimo esfuerzo, aún sin pasarla bien, confiando en que en algún momento va a estar mejor. Resultados se ven. No podemos hacer las cosas de manera inmediata, esto lo dice el presidente en más de una ocasión, y es cierto, uno no puede resolver todos los problemas décadas, en menos de 2 años de gobierno, con décadas de problemas. Cuando hablamos de décadas estamos hablando desde el regreso a la democracia, inclusive antes, pero desde el regreso a la democracia a hoy ha incrementado la inflación, es decir, cuántos ceros le hemos sacado a la moneda. Lamentablemente nuestros gobernantes han hecho desastres en la Argentina. La pobreza se ha incrementado, la inflación fue galopante, hemos tenido periodos de hiperinflación, hemos tenido momentos donde... Empleo que no creció, empleo privado que no creció. Empleo privado que hace más de 10 años que no crece en la Argentina. Entonces, frente a toda esta situación, en tratar de acomodar a nivel macro y a nivel micro todo esto que era un barro, no es sencillo. No es sencillo y obviamente que uno tiene que poner la cara porque está formando parte de un espacio político, que representa un espacio político, que es el que está tomando las decisiones para tratar de llevar los cambios necesarios adelante. Entiendo que lo ha hecho en muy buena medida y con buenos resultados hasta el momento, porque no es fácil de pasar una inflación del 25% mensual, porque a veces nos olvidamos de dónde venimos, y con más de 2 de cada 3 chicos por debajo de la línea de la pobreza, a la situación que estamos viviendo hoy, donde
nadie dice que estamos bien, nadie está hablando de tirar manteca al techo, pero también que UNICEF diga que salieron más de 2 millones de chicos de la línea de la pobreza, eso también es un aliciente, eso es te está dando un norte hacia dónde estamos yendo y que las cosas están funcionando. Que la inflación hoy se esté discutiendo en 1,8, 1,6, en menos de menos de un dígito, la verdad que es buenísimo, porque eso hace que lo que todo el mundo te dice, y es una frase que es bastante cierta, la inflación es el peor impuesto de todos porque afecta al que menos tiene. Federico, pero Buenos días. Señores del oficialismo, subsidien, trabajen para la gente que labura todos los días y no le alcanza para pagar el transporte. Ya ni siquiera conviene ir a trabajar con los sueldos que se pagan y lo que sale el transporte. Oficialismo de Tandil, pidan al presidente la plata que está fugando. Espero que lo pasen. Bueno, bien, hoy al precio del colectivo, que estamos hablando de un ida y vuelta de 2.600 pesos, por 20 días laborales son 52.000 pesos mensuales que uno debería utilizar en el transporte público. Entiendo, por eso también hacemos la consulta a la Asesoría General de Gobierno, porque consideramos que era un precio elevado. Nosotros dijimos, en caso de aumentarlo, habría que aumentarlo por IPC. ¿Es el boleto obrero ese o un boleto normal? No, ese es un boleto plano. Y el boleto plano hoy debería estar en 1.230, 1.230, pero bueno, el oficialismo, como dijo la señora, el oficialismo local tomó la decisión de llevarlo a 1.330, 100 pesos por encima, pero bueno, son 52.000 pesos mensuales, obviamente que puede llegar a formar parte de un porcentaje importante del sueldo, nadie lo discute, pero también hay que entender que es un cambio de paradigma. Claro, para la señora decía también el tema de subsidian, subsidian. Yo, mira, permitime, Beatriz, hacer una frase que me parece que es bastante certera. Los gobiernos, nos hemos acostumbrado a que todos los gobiernos de turno te incrementen los impuestos y te incrementen las tasas y te digan, dame tu plata, que yo hago lo que yo creo que para vos es mejor. Es lo que estoy planteando. Yo te aumento las tasas municipales, 355% el año pasado, te aumento los impuestos provinciales, ingresos brutos, etcétera, o te aumento cualquier otro impuesto, y lo que te digo es, dame más plata porque yo sé cómo la tengo que administrar para vos. Y hago lo que yo creo que está. Ahora, si vos me decís, me doy vuelta y tengo una salud de primera calidad, una educación donde los chicos salen sin comprender textos, y yo soy profesor universitario, además estoy en un instituto terciario, chicos de primer año del instituto terciario, que son chicos que recién salen de una escuela secundaria, no saben hacer regla de tres simple, no saben entender el concepto de la regla de tres simple, no importa cómo lo resuelvan, no necesariamente tienen que hacer esa regla de tres simple, pero no lo pueden resolver. Cuando les pido que hablen en voz alta, que lean en voz alta, no saben leer en voz alta. Entonces, si vos me dijeras que la educación está bien, que la seguridad está bien, la salud, IOMA está prendida a fuego, anda a tratar de que te atienda un médico por IOMA, etcétera, etcétera, es válido ese concepto. Paguemos más impuestos porque vemos reflejado. Ahora, yo tengo que pagar la seguridad como 5 veces, porque pago la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Pago una tasa de seguridad acá en el municipio, porque también hace no sé cuánto tiempo el 30% de la retributiva de servicios va para seguridad. Además tengo que poner una cámara. Además tengo que poner alarma, monitoreo de alarma, rejas, etcétera. ¿Cuántas veces tengo que pagar la seguridad? Entonces, lo que hoy estamos discutiendo de fondo es: el Estado ha demostrado que no tiene la capacidad de administrar los fondos que nosotros ponemos todos los meses con impuestos y tasas, y que sea eficiente esa utilización de fondos que nosotros aportamos y que se vea reflejado en lo que sí tiene que ver reflejado. Entonces, vamos a cambiar de paradigma, digamos que cada uno tenga la posibilidad de administrar su dinero de otra manera. No, yo por eso te preguntaba si es difícil, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta también lo que ha pasado en los últimos días, que tiene que ver con el veto a la discapacidad, a la ley de emergencia en discapacidad. Es que el problema, estamos acomodando las cuentas. ¿Qué cuentas? Y qué sé yo, a mí me están hablando de un gobierno nacional que termina el vicepresidente preso, porque se quedó con Chicone, la expresidente presa por la causa de vialidad, y ahí es donde estaba nuestra plata. Ahora, si vos me dijeras, tenemos la ruta nacional de Punta desde Ushuaia, bueno, hechos de corrupción. Entonces, lamentablemente vivimos en un país donde nos han llevado a esta melange
lo dice Cambalache, nos han llevado a esta melange donde pareciera que está todo bien. Y mientras tanto y tenés un subsidio al colectivo. No, muchachos, no. Tenemos que empezar a discutir de otra manera porque la verdad que hemos terminado en la lona. Hay una... Preguntan aquí, ¿en qué quedó el pedido de informe del municipio por la tala de árboles en la zona del Calvario? Buena pregunta. ¿Viste cuando uno dice sí, soy el presidente del Consejo de Arbolado Público? Y fuera de eso, también como concejal, una cosa es el Consejo de Arbolado Público, otra es el Consejo Deliberante, aunque es una comisión ad hoc. Lo pedimos de manera informal en el Consejo de Arbolado Público y Walter Urso se comprometió a entregar un informe, lo iba a entregar este viernes 1 de agosto, no lo entregó y se comprometió a entregarlo para la próxima reunión, que va a ser el primer viernes antes de las elecciones. No creo que sea ese, seguramente lo vamos a plantear después porque ese viernes va a ser bastante complejo. También hicimos una presentación por comisión de ambiente, porque es lo que corresponde, para que contesten de manera efectiva y por escrito, y como recién decía hace 10 minutos atrás, nos cajonean todo, pum, en comisión, y quedará ahí durmiendo por los siglos de los siglos, nunca vamos a tener respuesta, con un justificativo oral de que no es del municipio, entonces no tenemos que responder. Federico, estamos muy cerca del cierre, sos jefe de campaña, me decías que están con mucha actividad y próximos a abrir local. Hoy inauguramos el local, hoy inauguramos el local partidario que nos va a estar acompañando durante 3 meses, porque la campaña va a durar unos 3 meses aproximadamente, 2 meses y 20 días, pero bueno, ya lo tomamos como 3 meses, vamos a estar en 25 de mayo, 573, entre Fuerte Independencia y Rodríguez, a mano izquierda si uno va en vehículo a mano izquierda, y hoy a las 7 de la tarde vamos a estar haciendo la inauguración del local. Estamos invitando obviamente a todos los que nos acompañan desde hace tiempo en Acción Tandilense. ¿Y cómo se sienten? ¿En crecimiento, no? ¿Con dificultades? ¿Qué balance haces? Personal. Súper contentos, la verdad que muchas veces el esfuerzo que uno pone día a día no se ve reflejado, pero el viernes de la semana pasada entraron 2 personas en el consejo, en la oficina del consejo, me quiero afiliar, y así constantemente estamos recibiendo mucha gente que quiere participar, que se quiere sumar, que están viendo que por ahí es una nueva vía y es una vía totalmente válida y con ganas de laburar en serio para la ciudad de Tandil. Está. Bueno, quedamos a la espera también entonces de lo que resulte este pedido. Espera sentada. Espera sentada porque seguramente no vamos a tener respuesta. No va a llegar. Bueno, pero alguna otra respuesta a algún lado seguramente saldrá. No, y no si sé, está bien o no está bien aplicado desde el año pasado eso estoy esperando. El año pasado presentamos 2 pedidos de informe que pasaron por recinto, que tienen 30 días para contestar al Ejecutivo. Es toda una farsa. Bueno. Y te digo, preguntamos por el estado de la pista de atletismo. Todavía no respondieron. Por la construcción de los caniles de bromatología. Bueno, pero eso es responsabilidad del municipio. Sí, por supuesto. Claro, yo te hablo de la asesoría general. También estaremos esperando, y por las dudas habría que esperar sentados. Ahí por ahí uno puede llamar por teléfono y por ahí de alguna manera movilizarán un poco más. Pero bueno, veremos a ver qué sucede. Gracias, Federico, un placer. por venir hasta acá. Por favor. Muchas gracias.